Ahora, en cuanto a funcionamiento, ¿qué percibes del Guadalajara? Actualmente, claro está. Que juega bien al fútbol, ¿no? Hace algunos programas discutíamos acá qué equipo era mejor equipo en ese momento, si América o Chivas, y yo en ese momento pensaba que Chivas por cómo estaba jugando, a pesar de que América conseguía los resultados. Hoy la realidad lo dice Cecilio, ¿no? Este Chivas sigue generando muchas opciones de gol, no está fino de cara al marco. El torneo anterior, la Hormiga González le pegaba la pelota y se metía a la portería, y a esto le sumabas el buen rendimiento del resto de los compañeros, pues el equipo andaba muy bien. Hoy creo que evidentemente la falta de resultados va mermando la confianza del equipo y comienzas a entrar en un terreno de hielo muy delgado, donde tienes que cuidar los pasos que das al frente. Coincido con Ceci, creo que Milito tiene que enfocarse en convencer a este equipo de lo bien que están jugando más allá del resultado, porque es verdad que hay un proceso en el cual hubo jugadores que no estuvieron desde un principio por estar en selección, hubo jugadores que estuvieron mucho en selección y no tuvieron tanta participación. Es que les va a tomar un tiempo volver a tomar el nivel que mostraron el torneo anterior, pero yo creo que están jugando bien, me parece que tienen una idea clara. Insisto, lo más importante en el juego es ganar y no están ganando, por eso se genera una presión importante. Esta pregunta está sabrosa, Ceci, para Sí, ti. dime. ¿Quién está quedando más a deber entonces actualmente, los jugadores o Gabriel Milito? No, yo creo que es un mix, ¿no? Yo creo que tanto el técnico como los jugadores, porque no le vas a echar la culpa solo a Militos. Un tipo que el torneo pasado o 2 torneos atrás transformó a este equipo. Muy buen trabajo. ¿Estás de acuerdo o no? Muy buen trabajo. Y lo acompañaron, ¿no? Los jugadores y los resultados. Que eso también, a mí me parece, aquí estamos viendo los partidos, Merca. Correcto, comparado un 2025 con 2026 entre Liga MX y Leagues Cup, y esto es en el inicio de campañas. Si nos vamos un poco atrás en la máquina del tiempo, recordaremos que no tuvo un buen inicio Milito con Chivas. ¿Te acordás que perdía? Y tuvo que enderezar el barco porque hay algo que se llama paciencia. Pero te digo, muñeco, pero, y lo escuché mucho de Mariano, porque Mariano siempre decía, juega bien, no, de pronto le cobraron un penal, me acuerdo en León, te acuerdas un partido donde fue infinitamente superior, le termina cobrando un penal y terminan ganando el partido. Digo, pero venía asomando, ¿no? Y venía demostrando poco a poco que iba a ser un equipo que iba a competir. Y termina siendo que compite. Pero yo no veo porque había gol. Este Guadalajara, Ahora, hoy, claro, hoy estamos viendo. Hoy la falta de gol, me parece a mí, la falta de definición es lo que le está faltando a este equipo de Chivas. Lo que me parece a mí que hoy no aduce de eso. Sí, pero eso no es pretexto contra Puebla. No es pretexto para apenas y ganarle a Juárez en el minuto 93. Pero jugó mejor Esos contra no son Puebla y pretextos. Juárez. Pero juega sé, mejor, pero los resultados juega son los que mejor. son lo que importan. Contra Toluca, ¿qué fue entonces? Toluca fue ¿Una superior. roja? ¿Esa es la situación? No, Toluca fue superior en el primer partido. Por eso digo, siempre va a haber. Aún así, Toluca fue superior, más allá de la expulsión. Desde el arranque del partido, Toluca tuvo más posesión e intensidad. El primer juego. Ahí está. Entonces, con lo poco que llevamos en este torneo, la verdad, sí está para llamar la atención y ver a este Guadalajara que dónde se quedó de candidato, quitándole a los convocados. Era un candidato, claro. Serio la verdad, candidato. era un serio candidato el Claro, torneo anterior. serio Ya candidato. sin convocados, evidentemente no. Pero ahorita ya están tus convocados, están en un buen nivel. ¿Qué pasó con Romo, que estaba jugando muy bien en selección y ahorita no? Entonces ahí es lo que digo, de voltear a ver lo del técnico. Yo creo que esa es la diferencia, Eddie, que no están en buen nivel. Romo estaba en un excelente nivel. Muchos seleccionados no están en buen nivel. Romo, el Piojo Alvarado, el Tala. El Piojo está teniendo un gran torneo. El Piojo es el mejor. Romo está en buen nivel. Romo estaba en muy buen nivel. Para mí, el Piojo yo es creo el que mejor, estamos pero la haciendo Hormiga mucho anda drama, muy ¿no? bajo nivel. ¿Mandé? Yo estoy de acuerdo, emperador. Yo creo que Romo no está en su nivel, No, yo pero creo va a que llegar. estamos haciendo Yo creo que mucho coincido drama. contigo, O sea, sí de acuerdo. entiendo que hay 2, 3 malos resultados y que se le exige a Chivas, que ahorita quedó eliminado de la Lisco y lógico es un fracaso. Pero yo creo que aquí es donde tiene que tener más calma la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, ¿no? Porque ya lo dicen ustedes y lo hemos visto que el equipo genera oportunidades, o sea, juega bien, hay errores puntuales como el otro día Romo, ¿no? Que regresa al balón, un ejemplo, sin ver a Tala, ¿no? Y se la roba el delantero y la falló, ¿no? Pero ese tipo de errores tienen que estar más concentrados, ¿no? Sobre todo Romo, que es la gente de experiencia. Y los demás jóvenes, yo creo que la Hormiga González tiene esa presión como del delantero, y yo creo que ahí es donde tienes que tranquilizar al muchacho y que tenga paciencia, ¿no? Van a caer los goles. Y que no es la primera vez, Claudio.
correr al técnico, ¿Qué? o quitar a alguien. No, Claro, pero eso no. no Ojo, para oigan, nada. ¿saben quién fue la figura de Chivas en la liguilla pasada? La figura de Chivas, para mí, Sí, si me preguntas a en la mí, liguilla. el Oso Mira, González. fíjate, y este es Brian un gran Gutiérrez, punto, ¿no? porque no se No. acuerdan. El Oso Sandoval, González. Sandoval, el no. muchacho que acaba de estar con la Sí. selección, fue quien cargó al equipo en las últimas jornadas cuando no estaban las Estoy de acuerdo. seleccionados y parte de la liguilla. Bueno, no está Camberos, hoy tampoco está Sandoval, que son recambios importantes que utilizó Milito a pesar de ser jóvenes. O sea, hay situaciones que suman a que Sí, Milito pero no tenga el tienes a plantel completo. Castañeda, Como tienes bien a dice Eddie, Carrillo. no es excusa que acaba de llegar. Exacto, que son acaba de muy llegar. buenos Y es que a mí jugadores. a mí lo que me da risa es que para algunos equipos se utilizan muchas excusas como que es un proyecto nuevo, acaba de llegar, hay que adaptarse, pero hay otros con los cuales se filtra de manera distinta. Y está bien, ¿no? Cada quien observa lo que quiere, no pasa nada. Pero, a ver, acaba de llegar Castañeda. La Hormiga no jugó en el Mundial. Tenía más de un mes y algo sin jugar Correcto. un partido de 90 minutos. Eso te afecta como jugador. Entonces hay muchos ingredientes que hoy no permiten Pero entonces hay que Chivas tenga darle su mejor tiempo. nivel. O Pero sea, estoy eso es con lo que Claudio. estoy Mucho escuchando. drama. Hay que darle tiempo a Guadalajara. No, Guadalajara bueno, No hay tiempo. Eddie, En Chivas no hay tiempo. Eddie. Exactamente. En Chivas no hay Ese es mi tiempo. punto. Se No hay entiende tiempo. que no se ha ganado No hay. nada Ahí está. últimamente y la presión que tiene Chivas de querer ganar algo. Pero sería un grave error Claro. que ahorita cambies eso no. el proyecto. Eso no. O sea, Eso yo sería creo que una el proyecto tontería. va Sí, bien. eso no. claro. No, Tontería. tampoco, no, eso. Tontería. No, eso sí, eso por lo menos, digo, Sí, no, de, eso. de parte mía, digo. No, de parte de sería- todos, de todos, de todos. Nadie sería quiere una mover a estupidez, Milito, es una pero tontería. sería una estupidez Sí. que tú cambies el proyecto a ver qué le vas a dar. Pero sí hay que echarle ¿Qué ojo. es lo que va a venir nuevo? Perdón, muñeco. ¿Qué es lo que vas a traer nuevo y vas a cambiar a esto que me parece que está bien? A mí me parece que está bien. Le falta gol, sí. No hay que moverles. Para estoy mí hay que contigo, dejarlo estoy como contigo, está. ¿Estás de acuerdo o no? Claro. Nos ponía claro, la por producción una supuesto. estadística. O sea, yo estoy con los dos. Perdón, Merca. Estoy con Ceci, con Claudio y con Eddie. Porque es verdad que va a mejorar, pero estoy con Eddie. Hay que juzgar lo que vemos. Y lo que hoy hemos visto de Chivas no es suficiente. Porque quedó fuera del Leagues Cup y es un desastre. Y no ha ganado y no ha rendido en la Liga MX, que es un desastre. Y hay que decirlo. A mí lo que me preocupa es que ya el técnico comience a decir, no, bueno, es que los futbolistas en los programas están Eso. criticando. Y nosotros tenemos ahí sí se intereses equivoca. deportivos. Y es verdad. Él tiene intereses deportivos, nosotros no. Nosotros no somos parte de Chivas, nosotros no nos van a pagar más si gana Chivas o hablamos bien o mal de un equipo. Nosotros analizamos con lo poco o mucho que sabemos lo que vemos desde afuera. Él se tiene que ocupar del trabajo que pasa adentro. Claro. Y después con resultados como lo hizo el torneo anterior, callarle la boca a los que los critican. Estoy de Cuando le acuerdo. pones atención más a lo de afuera que a lo de adentro, no huele bien, no Ojo. huele bien. Ojo, Aquí. hay algo que quiero rematar porque Sí. la producción nos puso una estadística que era 2 victorias en los últimos 11 partidos. Si le ponemos drama, decimos, ven, el Guadalajara se está cayendo, la inercia es negativa. Aunque si magnificamos un poquito con la lupa, nos daremos cuenta, le quitan seleccionados, viene la liguilla, en el arranque del torneo el funcionamiento, para Sí. mi gusto, al menos en liga, ha sido regular, tirando Ya, a bueno. Donde el problema Claro, recae claro. es en la falta Claro. de contundencia, porque en la generación no hay A problema. ver, te voy a decir una cosa, Mercader. Qué bueno que comenta eso, Mariano, con el tema del entrenador, ¿no? Tú no te puedes preocupar por lo que digamos nosotros que estamos afuera del plantel, que no tenemos la diaria, que no sabemos. Detrás de esto, nosotros por lo menos, yo con la gente que trabajo hoy, gente seria, gente que sabe de este negocio, que jugó a este negocio, que hay mucho, sí hay mucho a la vuelta, pero me parece que nosotros en este espacio a Chivas lo hemos defendido de una manera cabal. ¿O estoy equivocado? Sí, no, pero a ver, entiendo también. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Estoy de acuerdo, pero si no llegan los resultados, pasan estas cosas y pasan estas Bueno, pero eso, y se empieza a tú no complicar te puedes esto. preocupar por lo de afuera. Sí, exactamente. No No tienes debes que ir a voltear a preocuparte por ver. tu equipo y por tus jugadores. Y que tus O jugadores transformarlo, rindan. ve Efraín Juárez, cómo transformó todas las cosas que se decían de Efraín Juárez. En bueno. También, exacto, lo transformó a llevar a la final al equipo. La verdad es que ahí, por ese lado, bien. Yo lo de Milito, veo, esto me empieza a alertar. Yo no juzgo lo de la Leagues Cup o estos resultados, como lo he dicho, es un torneo que no es parcial y que no puedes juzgar verdaderamente el resultado y lo que está sucediendo. Y más Chivas, que internacionalmente es de los peores equipos en la Liga MX, tiene 2 títulos No, en pero toda su sí se historia. le debe de exigir. Entonces, Sí. se le No, debe de no, exigir. claro. Sí se le debe de exigir Pero un torneo, no es- o sea, esto porque no es la gente, sorpresa. la gente que va a ver a Chivas quiere verlo ganar. Pero esto no Y es sobre todo sorpresa, acá en emperador. Estados Unidos. O sea, Tienen por eso 2 títulos en toda su este historia. torneo es exitoso.
Pero 2 títulos en toda su historia, emperador. Esto no es sorpresa, que Chivas no pueda funcionar Por eso, pero es que internacionalmente y dices se quejan que de la No, Este bueno, pero ha torneo de llegado a Jalisco, finales de Copa que no pasa Libertadores, nada, Eddie. ¿no? Otros Sí, no, sí ¿eh? pasa, bueno, han llegado a quedar finales. Muy fuera, bien, Mariano. sí preocupa. Bueno, pues, No, pero preocupa, esto a mí no me preocupa porque esto es normal de Pero ahora Guadalajara. Pero lo que me preocupa es la ¿sabes quién liga. es el No puedes empatar así con Me Puebla. preocupo yo ahora. Yo me preocupo con las palabras de Milito. Está más preocupado con lo que dicen los de afuera que los... Para un poquito, hermano. Ponete a trabajar, que vos estás trabajando bien. Vos estás haciendo las cosas bien Va a hace andar mucho bien. tiempo. Seguí así. ¿Quién sabe, Olvídate Mariano? de lo que ¿Quién opinen sabe? los demás. ¿Quién sabe? Va a andar bien, Consejo. Chivas. No sé. Tranquilo. Por Dios. no No, te lo preocupes. juro que no sé, ¿eh? No te preocupes. No he Duerme estado tranquilo. viendo bien este Duerme Guadalajara. tranquilo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. El Chivas ya está eliminado, pero esta noche en Seattle puede decidir quién se queda en el equipo y quién se va, antes de que arranque la Liga MX. Antes de seguir, dale like y deja tu comentario, porque en este repaso hay definiciones que van a generar debate entre la afición rojiblanca. Empecemos por lo que más duele. Gabriel Milito confirmó en la conferencia previa al partido que José Castillo y Daniel Aguirre no estarán disponibles para enfrentar al Seattle Sounders, y no es la primera vez que pasa, porque ambos defensores tampoco jugaron el fin de semana ante el FC Dallas. 2 ausencias seguidas en la misma zona del campo ya no es casualidad, y en un torneo donde el Chivas no ha podido ganar ni un solo partido dentro de los 90 minutos, cada baja pesa el doble. A esas 2 confirmadas se suma una tercera duda, la de Omar Gobea, que arrastra una molestia en el tobillo y cuya presencia se define prácticamente sobre la hora. El cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo si el dolor sigue ahí, así que su lugar en el Lumen Field depende de cómo evolucione en las próximas horas, y eso mantiene en vilo tanto al cuerpo médico como a la propia afición, que ya se acostumbró a esperar hasta último momento para conocer la lista definitiva de convocados. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa perder a 2 centrales en simultáneo justo en la recta final de una competencia donde el equipo ya venía complicado defensivamente. No es lo mismo perder a un lateral que a 2 piezas centrales de la saga, porque ahí se juega la estructura completa del bloque defensivo, y cualquier improvisación puede salir cara ante un rival del nivel del Seattle Sounders. La ausencia de Castillo, que venía siendo una pieza fija en el esquema de Milito, obliga a repensar no solo el nombre que lo reemplaza, sino también la forma en la que el equipo va a defender colectivamente, con marcas, coberturas y salidas que quizás no estaban tan ensayadas con los suplentes, y conviene ir un poco más allá de la lista de ausencias, porque el problema defensivo del Chivas en este torneo no arrancó con estas 2 bajas puntuales, viene arrastrándose desde antes. Ya en el debut ante Los Ángeles FC, el equipo mostró desajustes en las coberturas por dentro, situaciones donde 2 jugadores llegaban tarde a la misma pelota mientras un espacio quedaba completamente libre, y contra el FC Dallas esos mismos patrones volvieron a repetirse, esta vez con un costo más caro porque terminó en gol y en derrota. Cuando un problema se repite partido tras partido, más allá de quién esté en la cancha, deja de ser un tema de nombres propios y empieza a ser un tema de método, de cómo se está parando el equipo, y eso es justamente lo que la afición más exigente le viene reclamando a Milito en las últimas semanas, y aquí conviene detenerse un segundo más, porque lo que parece un simple parte médico en realidad abre una puerta grande. La salida de Castillo y Aguirre, aunque sea por lesión y no por decisión táctica, le da la titularidad a Diego Campillo y a Miguel Gómez. 2 nombres que hasta ahora no habían tenido tanto protagonismo dentro del proyecto de Milito. Ambos jugadores vienen entrenando con normalidad y, según trascendió del entorno del club, se mostraron con buena disposición en las últimas prácticas, algo que el cuerpo técnico valora especialmente en un momento donde la confianza del plantel está tocada por los malos resultados. Sinceramente, este tipo de bajas terminan siendo casi siempre la mejor noticia para el jugador que estaba esperando su oportunidad en la banca, y no sería raro que alguno de los 2 se termine quedando con el puesto incluso cuando los titulares regresen sanos. Al final, en el fútbol las oportunidades casi nunca llegan cuando uno las planea, llegan cuando el compañero se lesiona, y lo que se hace con esos minutos suele marcar toda una carrera. Pensemos en lo que representa, puntualmente, para cada uno de estos 2 jugadores. Diego Campillo llegó con la etiqueta de central moderno, de esos que se sienten cómodos saliendo con la pelota dominada desde atrás, algo que el esquema de Milito necesita casi como condición obligatoria para funcionar con salidas limpias. Si esta noche logra mostrar solvencia tanto en la marca como en la construcción, es probable que deje de ser una simple opción de recambio para transformarse en una alternativa real de cara a la Liga MX. Miguel Gómez, por su parte,
Tiene un perfil distinto, más físico, más aguerrido en el 1 contra 1, y su desafío pasa más por la lectura de los espacios y por evitar los errores de posicionamiento que lo persiguieron en sus primeras apariciones con la casaca rojiblanca. Un buen partido de ambos esta noche no resuelve automáticamente el problema defensivo del Chivas, pero sí le da a Milito información valiosa, del tipo que solo se consigue jugando minutos oficiales y no en un entrenamiento cerrado. Ahora hablemos de lo que realmente tiene incómoda a la directiva, la crisis de resultados. El Chivas llega a este cierre de grupo después de 2 tropiezos que dolieron, un empate ante Los Ángeles FC que se definió en penales, con Luis Romo fallando su disparo, y una derrota por la mínima ante el FC Dallas. Ningún resultado fue el esperado, y eso se nota tanto en el ambiente del plantel como en el discurso del propio Milito, que semana tras semana repite que los malos resultados son responsabilidad suya y de sus decisiones, no del compromiso de sus jugadores. El técnico argentino ha insistido en que el problema no está en la actitud del plantel, sino en detalles que él mismo tiene que corregir, y ha reiterado su confianza total en un grupo que, según su mirada, tiene con creces la calidad para pelear los objetivos de la temporada. Esta postura no es nueva en Milito, quien desde su llegada al club ha mantenido un discurso protector hacia sus jugadores, incluso en los momentos más duros. Hay quienes ven en esto una virtud, la de un entrenador que construye un vestidor sólido y protegido de la presión externa, y hay quienes empiezan a leerlo como una falta de autocrítica hacia el funcionamiento colectivo del equipo, más allá de las decisiones individuales del cuerpo técnico. Lo cierto es que los números no mienten, y el Chivas todavía no encontró la regularidad que se esperaba desde el arranque de la temporada, algo que empieza a generar cierta ansiedad entre los directivos del club. Pensándolo bien, ese discurso de Milito puede leerse de 2 maneras, y ahí está lo interesante. Por un lado, es un gesto de liderazgo, un técnico que da la cara y no busca culpables entre sus jugadores. Pero por otro lado, cuando la autocrítica se repite partido tras partido sin que los resultados cambien, empieza a sonar más a excusa que a autocrítica real, y eso es algo que la afición ya está empezando a notar. La palabra que se viene repitiendo en las gradas ya no es paciencia, es Santos Laguna, porque ahí es donde el proyecto de Milito se va a medir de verdad, con la temporada regular ya en marcha y sin la excusa de estar en un torneo de pretemporada como la Leagues Cup. Y conviene poner este momento en perspectiva histórica, porque el Chivas ya vivió situaciones parecidas con otros entrenadores que llegaron con discurso sólido y buenas intenciones, pero que terminaron cayendo justamente en esa trampa de repetir el mismo libreto de autocrítica sin que el funcionamiento colectivo mejorara en la cancha. La directiva rojiblanca, históricamente, ha sido poco paciente cuando esos discursos se estiran demasiado en el tiempo sin resultados que los respalden, y eso es algo que Milito conoce perfectamente. Más allá de que en público mantenga siempre la misma calma, el técnico sabe que un arranque flojo en Liga MX, después de una Leagues Cup sin triunfos, puede acelerar los tiempos de una directiva que no suele regalar demasiado margen de confianza. Y ya que hablamos de nombres que buscan un lugar, hay uno que está generando más expectativa que cualquier otro dentro del vestidor rojiblanco: Hugo Camberos. El joven, surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, fue, sin exagerar, el jugador más determinante que tuvo la selección mexicana sub-20 durante todo el proceso previo al Mundial de la categoría, y ese nivel mostrado con el tricolor encendió la ilusión de buena parte de la hinchada, que ya lo imagina como titular indiscutido en el primer equipo. El problema es que el cuerpo técnico de Milito no comparte esa lectura tan apresurada. Según reveló el periodista mexicano César Huerta, dentro de las oficinas del club se valoró mucho el esfuerzo, el liderazgo y el carácter que mostró Camberos durante el torneo, al punto de que ese desempeño le abrió las puertas para competir por un lugar en el primer equipo. Pero esa valoración positiva no se traduce en una titularidad regalada, porque la decisión de Milito y del club fue clara: darle la oportunidad de pelear su espacio con el resto del plantel, sin garantías de nada por decreto. La idea, según se explicó desde dentro del club, es que el mérito deportivo siga siendo el único criterio de selección, más allá de lo llamativo que haya sido su paso por la selección juvenil. Es más, hay un dato que pocos conocían y que explica por qué Camberos no termina de asentarse, y tiene que ver con algo que no es de nivel futbolístico, sino de carácter táctico. El jugador ha mostrado cierta incomodidad para adaptarse a las posiciones y funciones específicas que le pide el cuerpo técnico, y eso, más que su calidad individual, ha sido el verdadero freno para consolidarse como titular. Este tipo de detalles suelen quedar ocultos para el aficionado que solo ve los partidos.
Pero dentro de los entrenamientos y las charlas tácticas es donde realmente se define si un futbolista joven termina explotando o se queda a mitad de camino. Ahí está el verdadero desafío para Milito, encontrarle la posición exacta donde ese talento explote sin que la incomodidad vuelva a jugarle en contra. Antes de irse con la selección, Camberos ya había tenido minutos como una especie de segundo delantero, compartiendo ataque con Armando González, una dupla que podría repetirse apenas ambos estén disponibles al mismo tiempo. Esa sociedad ofensiva ya había mostrado destellos interesantes en los pocos minutos que compartieron, con movimientos asociados y una lectura de espacios que ilusiona a cualquier entrenador que busque variantes arriba. También se maneja la idea de probarlo de media punta, aunque ahí el encaje es más difícil porque el esquema de Milito no usa extremos puros, y una tercera opción sería utilizarlo como carrilero por cualquiera de las dos bandas, aprovechando su físico y su llegada. Cada una de estas alternativas tiene sus propios riesgos y beneficios, y la decisión final dependerá tanto de las necesidades del equipo partido a partido, como de la propia evolución de Camberos en los entrenamientos semanales. Vale la pena pensar en el aspecto futbolístico de esas tres alternativas, porque no son intercambiables entre sí. Jugarlo como segundo delantero le exige moverse en espacios reducidos y definir cerca del área, algo para lo que ya mostró condiciones en las categorías juveniles. Probarlo de media punta le pediría más participación en la construcción del juego, un aspecto todavía poco desarrollado en su repertorio. Y la opción de carrilero es la más exigente físicamente, un rol que en inferiores nunca desempeñó de manera regular. Cada una de estas pruebas irá dejando pistas sobre cuál es su verdadero techo en el primer equipo. Honestamente, da la sensación de que el club tiene entre manos a uno de los mejores talentos que salieron de las fuerzas básicas en los últimos años, y sería un error histórico que ese problema de adaptación termine frenando su desarrollo. Si Milito no le encuentra pronto una posición fija, existe el riesgo real de desperdiciar a un futbolista que ya demostró con la camiseta de México que puede marcar diferencia en el momento justo. El fútbol mexicano tiene varios ejemplos de jóvenes talentosos que se quedaron estancados por no encontrar acomodo táctico a tiempo, y sería una lástima que Camberos termine sumándose a esa lista. Y no es el único nombre de las fuerzas básicas que está en la mira, porque Santiago Sandoval y Samir Inda, compañeros de Camberos en el proceso sub-20, también esperan su oportunidad para sumarse al primer equipo con la misma exigencia que se le está pidiendo a él. La cantera del Chivas, guste o no, está empujando la puerta, y en algún momento el club va a tener que abrirla. Este proceso generacional, que viene madurando desde hace un par de años, empieza a mostrar sus primeros frutos concretos, y la afición rojiblanca observa con atención si el club será capaz de aprovechar ese recambio, o si, como pasó otras veces, terminará dejando ir talento por falta de paciencia o de oportunidades reales. Y ese es, quizás, el punto más sensible de todo este proceso generacional. El Chivas, por reglamento, está obligado a sostenerse exclusivamente con jugadores mexicanos, algo que en teoría debería convertir a la cantera en el corazón absoluto del proyecto, pero la historia reciente del club muestra que no siempre se le dio continuidad a los procesos juveniles. Si Camberos, Sandoval e Inda logran consolidarse esta temporada, estarían marcando un antecedente importante de que el club sí es capaz de sostener sus procesos formativos hasta el más alto nivel. Con todo este contexto sobre la mesa, hablemos ahora del partido en sí. El duelo ante Seattle Sounders se juega este miércoles por la noche en el Lumen Field, y aunque en la tabla ya no cambia nada porque el Chivas está matemáticamente eliminado de la Leagues Cup 2026, Milito ha sido claro en que van a encarar el compromiso con la máxima responsabilidad. Al mismo tiempo, dejó entrever que este partido servirá para probar variantes y para darle descanso a algunos futbolistas pensando en el arranque de la Liga MX. Esa doble intención, competir en serio pero también administrar cargas, es la que define el planteamiento para esta última función del torneo de verano. Este tipo de partidos, sin nada en juego en la clasificación pero con mucho en juego a nivel individual, suelen ser un termómetro más confiable que muchos partidos oficiales, porque los jugadores saben que están siendo evaluados sin la presión extrema del resultado inmediato. Es en este tipo de contextos donde los entrenadores suelen animarse a probar variantes tácticas que en otro momento no se atreverían a ensayar, y eso convierte al duelo ante Seattle Sounders en una vitrina interesante tanto para los suplentes como para los jóvenes que buscan hacerse un lugar. La probable alineación del Chivas tendría a Raúl Rangel en el arco, con Ricardo Ledesma, Diego Campillo, Luis Romo y Miguel Gómez en la línea defensiva, Brian González y Brian Gutiérrez junto a Fernando González en la mitad de la cancha, y Roberto Alvarado, Jordan Carrillo y Armando González arriba.
Del otro lado, el Seattle Sounders saldría con Stefan Frey bajo los 3 postes, una defensa formada por Kalani Kosa Rienzi, Antino López, Jackson Ragen y Nouhou Tolo, con Pedro Kingston, Alexander Roldán y Paulo Rotrock en el medio, y Albert Rusnak, Sebastián Gómez y Dani Musovski adelante, dirigidos por Brian Schmetzer. Se trata de un rival que llega entonado dentro de su propia competencia doméstica, algo que obliga al Chivas a no relajarse pese a que el resultado ya no incide en su suerte dentro de la Leagues Cup. Conviene detenerse un poco en el rival de esta noche, porque no se trata de cualquier equipo de la MLS. El Seattle Sounders es, históricamente, una de las franquicias más sólidas y mejor gestionadas de la liga estadounidense, con una base de aficionados enorme y un historial de éxitos que incluye títulos tanto domésticos como continentales. Jugar en el Lumen Field, con un ambiente cargado y una hinchada que llena el estadio partido tras partido, es siempre un desafío distinto para cualquier equipo visitante, más allá de que el resultado ya no tenga incidencia deportiva para el Chivas. Ese factor ambiental, sumado al nivel individual de jugadores como Albert Rusnak, obliga al rebaño a mantenerse enfocado durante los 90 minutos, incluso sabiendo que ya no hay nada que rascar en la tabla de posiciones. El partido arranca a las 8:30 de la noche, horario del centro de México, y será el tercer y último compromiso del Guadalajara en la fase de grupos, cerrando así su paso por el torneo binacional después del empate ante Los Ángeles FC y la derrota frente al FC Dallas. Para quienes quieran seguirlo en vivo, la transmisión será exclusiva de Apple TV, sin opciones gratuitas de televisión abierta esta vez, aunque la plataforma ofrece una prueba gratuita de 7 días para quienes todavía no son suscriptores, y si prefieres no pagar nada, la cobertura minuto a minuto con goles, cambios y las jugadas más importantes va a estar disponible en los canales digitales que siguen de cerca al rebaño sagrado. A ver, siendo realistas, un partido sin nada en juego en la tabla normalmente no despertaría tanto interés, pero este en particular sí lo tiene, porque va a servir como termómetro de varias decisiones importantes que se vienen. Va a ser una buena oportunidad para ver si Campillo y Gómez responden en la defensa, si Camberos aparece con minutos y en qué posición lo prueba Milito, y sobre todo, para medir el nivel de autocrítica del técnico frente a un rival de jerarquía como el Seattle Sounders, uno de los equipos más competitivos de la MLS. Y aunque muchos aficionados prefieran directamente saltarse este partido pensando que ya no tiene sentido, la realidad es que ahí se van a definir varias piezas que van a ser claves cuando arranque lo que sí importa de verdad. Y antes de cerrar, hay un tema que no tiene relación directa con el partido de esta noche, pero que sacudió el entorno rojiblanco en las últimas horas y que vale la pena contar. Según reveló el periodista de Medio Tiempo en su columna El Bolero, Rafael Márquez está teniendo serias dificultades para terminar de armar su cuerpo técnico al frente de la selección mexicana, y una de las plazas más complicadas de cubrir es la de entrenador de porteros. La primera opción era Alfredo Talavera, pero no se pudo cerrar un acuerdo contractual, lo que obligó al tricolor a buscar alternativas. Ahí es donde apareció el nombre de Oswaldo Sánchez, ídolo absoluto de la afición del Chivas y considerado por muchos el mejor arquero que dio el fútbol mexicano en las últimas 2 décadas, con una destacada participación incluso en el Mundial de 2006. Según lo que trascendió, el propio Sánchez habría rechazado sumarse al cuerpo técnico de Márquez, y el motivo tendría que ver con que aceptar ese cargo le significaría descuidar otros negocios que mantiene fuera del fútbol. Así que la selección mexicana sigue sin resolver esa plaza clave, justo en medio de una semana y media particularmente intensa para el estratega, quien ha estado abocado por completo a terminar de definir a su equipo de colaboradores antes de que arranque el próximo ciclo de partidos internacionales. No lo puedo negar, esta decisión de Sánchez tiene un sabor especial para cualquier aficionado del Guadalajara, porque reabre viejas heridas de su propia salida del club hace ya varios años. En su momento, Sánchez se había convertido en un ídolo total gracias a sus actuaciones bajo los 3 postes, pero al terminar el torneo Apertura, certamen en el que además fue campeón con el Chivas, sorprendió a todos al emigrar hacia Santos Laguna. Sobre los motivos de esa salida nunca hubo una sola versión, mientras el propio arquero sostuvo que la dirigencia le había dicho que no entraba en los planes del equipo. Desde el club la versión que trascendió fue distinta, apuntando a que se fue en busca de una mejora salarial que resultaba difícil de sostener en ese momento. Lo curioso es que, casi 20 años después, el nombre de Sánchez sigue generando este tipo de titulares, y su decisión de priorizar sus negocios personales por encima de un cargo tan importante como el de la selección mexicana confirma que, para bien o para mal, el arquero siempre fue un hombre que hizo las cosas a su manera, incluso cuando eso significó chocar con las estructuras oficiales del fútbol mexicano.
Y pensándolo en frío, esta situación también deja una reflexión sobre el propio Chivas, el club que lo formó, que lo vio consagrarse y que después lo dejó ir en medio de versiones cruzadas, hoy lo sigue viendo como una referencia absoluta cada vez que se habla del puesto de arquero, tanto a nivel de clubes como de selección. Esa contradicción, la de un ídolo que se fue en medio de la polémica, pero que sigue siendo mencionado con respeto absoluto años después, es parte de la historia particular que tiene el Guadalajara con varios de sus emblemas, y probablemente no sea la última vez que el nombre de Sánchez vuelva a aparecer vinculado a algún cargo importante dentro del fútbol mexicano. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Milito debería arriesgar con Camberos de titular desde ya? ¿O piensas que todavía necesita más rodaje antes de asumir ese peso? Déjalo en los comentarios, que ese debate se viene fuerte en las próximas semanas. Y de paso cuéntanos si crees que Diego Campillo y Miguel Gómez están listos para quedarse con la titularidad de manera definitiva. Con todo esto sobre la mesa, la previa del duelo entre Seattle Sounders y Chivas queda marcada por una mezcla curiosa: resignación deportiva porque el resultado ya no cambia nada en la Leagues Cup y expectativa real de cara a lo que se viene, tanto por el regreso a la Liga MX como por la posible irrupción de nuevos nombres surgidos de las fuerzas básicas. Milito tiene en sus manos la oportunidad de usar este último compromiso como un verdadero laboratorio, repartiendo minutos entre quienes menos rodaje tuvieron en las primeras semanas, mientras cuida las cargas de los futbolistas que serán clave para el arranque liguero. Las bajas de Castillo y Aguirre, sumadas a la duda de Gobea, van a obligar a Milito a mostrar variantes desde el once inicial, y la posible aparición de Camberos mantiene viva la ilusión de una afición que, pese a los tropiezos recientes, todavía cree que este proyecto puede encontrar su mejor versión cuando arranque lo que realmente importa, ese exigente choque ante Santos Laguna que va a marcar el verdadero reinicio del Chivas en la competencia doméstica. Al final del día, este partido ante Seattle Sounders, por más que carezca de trascendencia deportiva inmediata, va a dejar pistas valiosas sobre el rumbo que va a tomar el equipo en las próximas semanas, y esas pistas son las que realmente le importan a una afición que ya está pensando en el reinicio de la Liga MX más que en el resultado de esta noche en territorio estadounidense. Entre las bajas defensivas, la irrupción pendiente de los canteranos, la crisis de resultados que empieza a incomodar puertas adentro y el ruido paralelo que generó Osvaldo Sánchez, el Chivas llega a este cierre de Leagues Cup con más preguntas que certezas, y todas esas preguntas se van a empezar a responder de a poco esta misma noche en el Lumen Field. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, compartirlo con otro aficionado rojiblanco y activar las notificaciones para no perderte la crónica completa apenas termine el partido en Seattle.